Muy bien, seguimos en este programa que llamamos con una pregunta, ¿en dónde estamos? ¿Y en dónde estamos? Estamos en Facebook, ¿en dónde estamos ahora mismo? Así se llama el programa, ¿en dónde estamos? Estamos en Radio Nacional, CX30, en Radio Nacional 1130M por aire, radionacional.com.uy por internet para el mundo, por libertas.uy, que es nuestra web también para el mundo, por Twitter, @ en donde estamos, por Instagram, en donde estamos, Uru, y en nuestro canal YouTube, mirá en dónde estamos. Número de contacto 093-829-272. Ya está con nosotros el diputado Gabriel Gianoli, a quien agradecemos un montón su presencia en el programa, y vamos a conversar de un tema muy importante para los montevideanos, muy importante. Montevideo, ¿para cuánto da, no? Después de 30 y pico de años de ser gobernada por el Frente Amplio, hay muchas cosas que dejan que desear. La basura, la mugre, el en mal estado de las calles, el encepado de nuestros coches. A mí 2 veces me pasó, pero hoy no es el tema. ¿Cuánto cobran, no? ¿Cuánto cobran? ¿Cuánta multa? ¿Qué caro que es todo? Pero ¿qué pasa con el saneamiento? Muchos uruguayos, muchos montevideanos, muchos compatriotas sin agua, pero acá en barrios cercanos, digo al mío, por ejemplo, acá en la zona Prado. Vamos a hablar con él de eso. ¿Cómo te va, Gabriel? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto de estar con ustedes. Es así, Gabriel, que hay muchos montevideanos que necesitan inclusive agua, no hay saneamiento, no tienen agua, no hay luz tampoco en varios barrios, ¿no? El diputado Esquipani el otro día nos decía que un 10% de Montevideo está en esa situación. Montevideo carece de una enorme cantidad de cosas que son responsabilidad de todos, pero que no podemos olvidar que llevan 30 años para 35 Mm, de gobierno frente amplistas en Montevideo mm, y 15 años de gobierno nacional del Frente Amplio, donde el relato, porque aquí uno es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras, mm, donde el relato fue que llegaron para atender los problemas de los más vulnerables y para que las ayudas, los beneficios, las obras llegaran a los que menos tienen. Y la realidad es muy clara, nada de eso ha pasado. exacto, Y cuando recorres exacto. Montevideo en forma general, bueno, olvidando 15 y 30 años, te dicen, bueno, la situación económica, bueno, a nosotros se nos dijo que estábamos en la mejor situación económica, que la gente no estaba en la pobreza, que no había gente en forma irregular trabajando. Mm, Sin embargo, esta pandemia, que en la inmensa mayoría de los números es dramática, sacamos algo no bueno, pero sí relevante. mm, Estábamos a 20 días de la pandemia y había 400.000 personas en la informalidad. sin duda, sí, sí. Y no es un Dependiendo de detalle, los planes, no es menor, ¿eh? No es y menor. no es un detalle menor. Y Sí. ahí es donde uno se pregunta cuando lo que nosotros veíamos cotidianamente y se decía que la oposición lo que hacía era complicar, era el reclamo permanente. Y el Montevideo olvidado no es un latiguillo, Mm, es una realidad que está establecida en un hecho fundamental. No se establecieron prioridades. ujú, Yo creo que el Frente Amplio tiene un enorme problema, lo estamos viendo ahora con el nuevo presidente. Creí que iba a tener otro tono el nuevo presidente, mm, ya porque es un hombre que, si bien no es político, que mm, incursiona en política, hace otro tipo de política, mm, es un negociador nato. Se pasó la vida negociando los claro. acuerdos, los arreglos, los convenios, la masa salarial, las presiones para lograr más para los suyos. Creí que iba a ser un negociador. Y ahora que aparezca, y no me quiero ir del tema fundamental, pero lo Sí. asocio, que ahora aparezca por las redes a reclamar cuestiones cuando hace 8 días se juntó con el presidente y quedaron con el teléfono abierto. Mm, Me parece que lo llamás por teléfono al tipo, le decís, che, ¿qué te parece? ¿Por dónde vamos? ¿Cómo hacemos? claro, Y articulamos una situación que claro. debemos reconocer el país ha manejado bien. Y ahí es Te hago donde un voy al comentario, principio. Gabriel. ¿Te puedo hacer este Sí, comentario? Yo creo que eso por un lado lo hace, ayer lo hablamos con un amigo, porque él se sabe que representaba al PCNT, la fuerza sindical más importante del país, la única, la que atraviesa todas las actividades del país, pasa a ser presidente del Frente Amplio con viento en la camiseta. Bueno, ahora sale a hablarle a su militancia y a decirle, nosotros tenemos estas ideas geniales. Y exactamente, toma luz pública, ¿no? exactamente, exactamente. Y ahí vamos a lo que dije al principio. Gobernaron para la barra, Sí, claro. gobernaron para sus amigos, gobernaron para un sector que convengamos,
tenía un presidente que festejaba con algunos. Y acá nosotros tenemos presidente que es de todos los uruguayos. Y cuando tú ves Montevideo te encontrás con obras faraónicas a destiempo. A ver, Antel Arena, un caso típico. pero pongamos un ejemplo más elemental. El garzón Claro, antiguo, que era de los claro. años 70, 80, Sí, sí, y lo levantaron todo para hacer un corredor que nos iba a dejar más rápidamente en Montevideo, con coches doble, buses dobles, sí, sí, todo un cuento que en la práctica real hoy te encontrás con un ciudadano en la parada del ómnibus atrapado, con autos por atrás y con sí, autos por delante, exacto. corriendo riesgos de todo tipo, y recordemos todos los accidentes que hubieron. Ahora, Y estropeó kilómetros de negocios que funcionaban en Garzón. Por- absolutamente, Porque cortó ahora, como hay que ir para Garzón. un lado o para el otro nada más, no hay No solo estacionamiento. eso, se hizo el corredor Garzón y Mm, no se previó las calles secundarias. Y tú sos claro, consciente que cuando uno, pongo un ejemplo de una calle solamente, tú venías del Prado por sí. del Prado por General Hornos rumbo a Nuevo París, y ahora no Sí, puedes ir por ahí, tienes que no hacer 3 podés. vericuetos para poder llegar, porque Exacto. Santa Lucía está flechada, porque la otra está cortada. Bueno, no se hizo un trabajo integral, pero lo que es más grave, se creó una estación, una, ¿cómo se dice? Bueno, acá en Colón, la estación de llegada de los coches, de Ah, los sí, claro, ómnibus, las la terminales de terminal, ómnibus. perdón, se me fue, la terminal que nos cuesta 2 millones de pesos por mes y recauda 60.000 pesos por una serie de locales que están alquilados. Claro, Hoy es un desierto ese lugar, claro. que nos costó muchísimo dinero. Sí, Ahora, sí. ¿qué pasa con los barrios aledaños? Sin calles, sin saneamiento, sin electrificación. Mm. Y no es esto algo que uno diga, che, qué exagerado. No, no, los invito a No. que me pueden Sí, encontrar a través de Twitter, en todos lados. Los invito y recorramos. Le he planteado el mismo desafío a los diputados del Frente Amplio. quedó Le he tierra de dicho, nadie. Yo lo sé por experiencia propia, porque mamá tiene unos apartamentitos que le dejó el viejo en esa zona de Garzón, a la altura de la vía, ahí en Peñarol, y es tierra de nadie, porque esos barrios quedan incomunicados. Dado que no, Garzón es para un lado, solo se puede cruzar hacia el otro lado, entonces los negocios se fundieron, se fueron, y al no haber negocios, la vida social se pierde. Quedan pero barrios prácticamente. ¿y cómo vive un país si no funciona el zapatero, el herrero, el almacén, la La roticería, el panadería, almacén, la el mini roticería? Es un mercado? dinamizador que, por el Claro. contrario, esta intendencia también se dedicó a perseguir al trabajador formal. Y cuando Ah, sí. llegan las fiestas tradicionales, te encontrás que el trabajador informal se les abren todas las plazas, todos los espacios. Hay alguien que pagó una marquesina para instalar, con todo el derecho del trabajador ambulante que lo tiene, Sí. pero que no debe de vulnerar el derecho del otro. Mm. Le tapan la marquesina con un algo que no paga impuestos, que Ah, no está regulado. Y bueno, la intendencia se dedicó a gobernar para la barra. sí. Y el gobierno nacional hizo exactamente lo mismo. Entonces hoy nosotros hacemos un resumen que de la recorrida que hacíamos en campaña, luego la recorrida con Laura Raffo en campaña municipal, barrios enteros de Montevideo no pueden prender un ventilador en verano ni una estufa en invierno. Y que me digan lo contrario. Hoy tú En- recorres, yo ayer recorrí el barrio San Luis, por ejemplo. ¿Por qué? Porque un vecino que está legalmente instalado allí, que tiene una serie de padrones que heredó de su padre, que eran campos frutales, por su terreno pasan cables que van por el suelo por 5 cuadras, atados con alambre, los cables se juntan y generan incendios, pero no solo Mirá, eso, anda la gurizada, que anda con una onda o anda jugando al fútbol, y puede haber un accidente grave. un O sea, peligro. Sí, sí. ha hecho, eso debo destacarlo, las autoridades de UTE han dado una gran mano en eso, y nosotros estamos insistiendo a través de, junto a los compañeros diputados, perdón, Mm, en que UTE está bien que brinde energía eléctrica, que controle, perfecto, pero lo primero es la seguridad también. sí, claro. Y es inadmisible que hayan cables por el suelo conectados por vecinos que son inexperientes,
y que en definitiva la Correcto. luz debe llegar, entonces debemos priorizar. Creo ¿Y hay que UTE muchas ha hecho situaciones así, Gabriel? ¿Hay muchas hay situaciones así? muchísimas, hay Sí. muchísimas. Durante el 2020 nosotros priorizamos una serie, nosotros Mm, le transmitimos a UTE, UTE mm, tiene una oficina de inclusión social que priorizó determinados barrios para dar cumplimiento durante el 2021. claro. Sobre fin de 2021 se logró la instalación eléctrica en Torre 8. Dicha instalación eléctrica es de gran porte, Mm, pero a la vez viene asociada a que UTE realiza la instalación interna. La lógica era que tenías que llamar a una empresa, que mirara tu instalación eléctrica a través de un técnico, con una firma. Aquí UTE hace todo, resumiéndolo O sea que llanamente. UTE te hace la instalación, te hace la parte técnica y también te da el aval después de que eso está bien hecho. Te lo resumo de esta manera. UTE te pone hasta la lamparita. Claro, claro, claro. Y te da un contrato social Mm, que está vinculado a que pagues el 30% de una tarifa normal. O sea, si un ciudadano pagaba por 200 watts 2.000 pesos, mm, aquí se van a pagar 800. claro, Pero que está asociado también a la situación de vulnerabilidad de cada uno. Y cuando más hijos tenés, menos tarifa pagás. claro. Y que está asociado a los beneficios del MIDES, que también tienen que ver en esa circunstancia. Y que Y que también está dijo el gobierno que cada beneficio no excluye al otro, se superponen, ¿no? No los bueno, excluye. eso es muy importante y es un elemento fundamental que, como nosotros decimos, y toda nuestra campaña futura ahora con la LUC estará asociada en defensa de la libertad. Mm, El ciudadano que por distintas circunstancias tuvo que recibir los beneficios del MIDES, mm, porque nadie los pide, sucede y se claro, necesitan. claro. A partir de una decisión del gobierno de hace un par de meses, podrá acceder a un trabajo formal sin perder los beneficios. ¿Qué te Sí, decían antes? Mire que si usted, que tiene tal determinada cantidad de beneficios, consigue un trabajo, pierde los beneficios. sí, sí, Ahora no, yo no, te tremendo. pregunto, aquella persona que la tomaban en un supermercado, aprueba, Sí, sí, obviamente por un sueldo que no es grande, porque hay que estar a prueba y también es algo que debemos fomentar. sí, Que si bien tenemos derecho a cobrar, también tenemos derecho a de demostrar que somos capacitados para la tarea que estamos. Que por es algo supuesto. que a veces se ha invertido en la sociedad. Es, Sí, che, qué bueno que me das la oportunidad de trabajar. Lamentablemente hoy es cuánto me vas a pagar. Creo que sí, se ha sí, sí. invertido eso Se ha y no invertido. permite una cadena de confianza y de ingreso a una actividad, porque del otro lado está un ciudadano que arriesga, que Mm, genera trabajo, exacto, exacto. y que en este país el que genera trabajo no es cuidado. No, En sin duda. países, En en vez de países hacer del un círculo virtuoso, es decir, el que se arriesga, arriesga capital, genera trabajo, mucho tiempo, invierte mucho tiempo, tiene que poner cabeza, mejorar su negocio, está compitiendo con otros. Bueno, eso tendría que ser un círculo virtuoso, es decir, si estás exactamente. demostrando capacidad, como pasa en los países realmente más serios, ¿no? Serios que hacen esto. Bueno, en los países del primer mundo, el Sí. principal aliado del Estado es el contribuyente. Ah, sin Y duda. es el que se cuida, porque es Sí, el claro. generador, porque el dinero no cae de un árbol. Y bueno, Gabriel, viste que Aquí, es Voz Populi, por ejemplo, que de pronto te dicen es caro vivir en Dinamarca, en Finlandia, en Alemania, pero lo que pasa es que los servicios que el Estado te da son de primer nivel. Por ejemplo, bueno, no se ve la familia en la necesidad de llevar a sus hijos a un colegio privado porque la educación pública es excelente y es bilingüe y el estado de las calles está impecable. Entonces al final te sale barato. pero tú fíjate que el ministro Astori se vanagloriaba que la presión tributaria nuestra andaba en el 30 y algo por ciento. Mm, Y que en los países del primer mundo era del 50. mm, Cualquier mm. ciudadano aquí pagaría el 50 si la salud es impecable, si la educación es impecable, Claro, si la policía y la seguridad es impecable, pero claro, aquí no, acá tenemos una siempre doble imposición. sí, Mandás a la guría a la escuela, tratás de darle todo, pero le pones un maestro particular. exacto, exacto. Tenés Es tu así, casa, pagás todo legalmente, pero contratás un sereno. sí, Y es así así. tenés sociedad médica, pero a la vez tenés, no voy a hacer propaganda de Bueno, los no, pero pues sí, servicios acompaña es de un los lujo, ¿no? servicios de Pero acompañante es un lujo o de acompañar. las Sí, emergencias móviles.
Sí, ¿no? claro, claro. Entonces, en Claro. todo estás pagando doble. Y Sí, sí. ahí es Y te donde agrego, y te agrego un dato. Por los datos que veo, tanto del BID y ahora, bueno, datos internacionales, es mentira. Uruguay está arriba del 42% de presión fiscal. sí, sí, bueno, en aquel momento Astori manifestaba eso. Sí, sí, sí. Pero en aquel momento él tenía un determinado poder que luego se diluyó y bueno, y Sí, sí. que lamentablemente eh, Gabriel, yendo un eh, poco al sí, punto de nuevo, antes que vayamos. se me vaya la nota, es mucha gente entonces en Montevideo que no tiene agua tampoco, no tiene agua ni luz. Bueno, O sea, muchos montevideanos, ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque muchos montevideanos dicen, no, no, no puede ser que en Montevideo no haya gente que no tenga agua, no tenga luz. Bueno, estaba el tema también muy conocido de los colgados de la luz, está lleno también. Y por ahí debe haber un montón de irregularidades y de peligros, ¿no? Cables mal conectados, qué sé yo. Pero ¿cómo Rubén, es el tema? tú como periodista podés llamar a UTE y consultar si existe una oficina de inclusión social. Claro. Y podés llamar a vos y preguntar si existe una oficina de contexto crítico y emergencias. Bueno, esas oficinas, entre otras cosas, trabajan muchísimo con Montevideo. Lo voy a hacer, lo voy a La, hacer. la red establece, el Estado, lamentablemente, a lo largo de los años, llegó en cuentagotas. Entonces llegó, por ejemplo, yo he recorrido barrios, recuerdo ahora el 23 de septiembre, Mendoza y Linneo. Ajá, No llegaba el saneamiento y el agua y llegaba el wifi. claro. Incoherencia total, ¿no? Sí, sí. Tenés 3 vecinos con OCE, el Tengo un resto sin Audi, agua. tengo un Audi en la puerta, pero mi casa es un rancho de lata. Y después, obviamente, yo ¿No? también Porque las prioridades que tú hay decías, ahí cuestiones hay un que, concepto, la prioridad. bueno, ahí, y a veces no tenemos que tener temor de decirlo, Mm, porque en definitiva, eh, uno debe de estar del lado de lo correcto, ujú. entendiendo las situaciones que limitan a los ciudadanos, pero del lado de lo correcto. Sí, sí. Hay barrios enteros que el último vecino de la cuadra, a 10 cuadras, Mm, tiene su medidor de energía. ¿Qué tiene que hacer UTE? Brindarle a ese vecino la energía en condiciones. sí. Pero la previa en esas 10 cuadras Mm, está irregular. Yo claro, creo que también hay un tema de gestión de UTE, que está seguro. trabajando muchísimo ahora en conversar, por eso inclusión social tiene que ver con que van asistentes sociales, Claro, charlan con las personas, le claro. explican la tarifa, y yo después te voy a pasar al celular de ustedes Sí, mensajes de vecinos emocionados porque llegó el recibo de energía eléctrica. seguro, En el seguro. siglo XXI, en el Sí, país de la mayor bonanza económica, sí, en el sí, que nos sí. dijeron que estaba todo resuelto y veníamos por los más vulnerables, Sí, hoy un sí. vecino, su alegría, no es que sacó el 5 de oro, es que llegó el recibo y va a poder estar legal y poder Está ir a un trabajo a regularizado decir, legal. Está y increíble. poder, otro caso, recorríamos con los técnicos de UTE el barrio Torre 8, y se nos acercó una señora a que cuándo podría firmar el contrato. Claro. Y le dijimos, tranquila señora, que eso va a venir cuando ya le haga la instalación y todo. No, no, usted no me entiende. Yo voy a buscar trabajo y cuando digo que soy de Torre 8 y no tengo una dirección establecida, no me toman. Claro. Y yo con el recibo doy garantía de que vivo en este lugar y genero esa confianza con las personas, cosa que no es descabellada, porque cuando vamos a hacer cualquier contrato, sea para el cable, para el Sí. teléfono, ¿qué se nos pide? Domicilio constituido. ¿No? Domicilio constituido, ¿Dónde sí. reside? Sí, sí, sí. Bueno, yo resido en un barrio tal, ¿pero en qué calle? No, no Y tengo cuando, viste calle. que cuando haces un trámite cualquiera, o hasta solicitas un préstamo, constancia de domicilio, el recibo de luz, el recibo del agua que pagás, eso también te da inclusión Es social. verdad, clarísimo, clarísimo, claro, Sí, claro, es verdad que existen carencias, que se ha perdido el trabajo, que debemos de capacitar mucho más a los ciudadanos, tenemos un problema en educación también, es muy profundo. sí, Ahora, sí. cuando una intendencia permite que sobre una calle de un camino se construyan casas, Ah, y luego las personas están ahí, vos no le das los servicios elementales, te estoy hablando, por ejemplo, del barrio Antares, Mendoza y ujú, Antares. sí, sí. En la mano derecha, si vas para afuera, la mano izquierda, luego la perimetral, dos enormes construcciones de nuevas
estaciones de servicio de primer nivel. ¿Mm? A la derecha, 2 cuadras de camino Antares con casas adentro y que, claro, pasa Todos cualquier cosa asentamientos con el, irregulares, todos irregular. Sí. todo irregular, no es culpa del ciudadano, pero tampoco tuvo el No, Estado para decirle, mire, esto hay que hacerlo de tal manera, mire, esto no claro, puede pasar. claro, Hay claro. cuestiones que Sí, está. sí, sí. Mira, hemos Gabriel, te tengo que recorrido, dejar que se nos va el programa, pero ¿te parece perfecto. continuar? Porque es un tema enorme esto, si la A continuamos. mí, Te a mí me agradezco que me encanta, estoy pases a la esos orden. datos. Y te Bárbaro. agradezco muchísimo que le hayas puesto ese título, La Montevideo Olvidada, porque en definitiva hay un enorme sector de la población a metros de nosotros, a 7, 8 Sí, minutos, que la sí, está pasando muy mal y que en sí. definitiva debemos de trabajar para acercar al Estado y que realmente, no dudo que haya habido buenas intenciones en los gobiernos anteriores, pero no llegaron a la gente, se perdió en el camino. Creo que vos me lo Gabriel, comentaste, el balde de agua, ¿verdad? Llenamos el vamos a balde, seguir con pero eso. llegó un cuarto. Vamos a seguir con ese Abrazo tema. grande. La Montevideo Olvidada, segunda parte. Vamos a seguir. Gracias, Gabriel. Muchísimas Gracias a gracias. ti. Buen día. El diputado Gabriel Gianoli hablando con nosotros, un tema enorme, enorme que hay que seguir conversándolo. Nos vamos rapidito, nos vemos mañana a partir de las 10 de la mañana para saber en dónde estamos. Chau.